Entonces aquí vamos a ver las respuestas. Entonces la primera pregunta decía, el radical libre es una molécula que posee un electrón apareado en un orbital y que existe de forma independiente. Y 92.7% lo tuvieron correcto. Esto es completamente falso. Recordemos que en los radicales libres tienen un electrón desapareado, no apareado. Ahora la pregunta 2 dice, ¿cuál de los siguientes posee una actividad antioxidante? Pues las tres respuestas serán correctas. Todos, tanto la vitamina C como los betacarotenos y los flavonoides tienen actividad antioxidante. Ahora la vitamina C es hidrosoluble o liposoluble, pues todos lo tuvieron correcto, es hidrosoluble. La vitamina E es liposoluble y también todos lo tuvieron correcto. Se pusieron atención, ¿verdad? ¿Cuál es el principal antioxidante de la dieta? Esto estaba ahí en la presentación. Los principales antioxidantes de la dieta son los flavonoides. Solo el 73.2% lo tuvieron correcto. Ahora, ¿qué tipo de método es el de DPPH? Pues es un método indirecto, eso lo explicó varias veces Pablo ahorita en la explicación. Este es un método indirecto. ¿Cuál de los siguientes antioxidantes es más fácil que produzca intoxicación entre la vitamina E y la vitamina C? Pues es la vitamina E. Pero la mayoría estuvieron muy bien, casi que todos lo tuvieron correcto. Entonces, Pablo, no sé si vas a agregar algo más o... Sí, solo por si les queda duda de por qué la vitamina E, pues recuérdense que esta es liposoluble, entonces se puede almacenar un poquito más en tejidos. En cambio, la vitamina C, si nosotros tomamos en exceso, pues fácil se puede ir en la orina. Entonces, ese era como el único detallito por qué la vitamina E es más. Y en sí, casi todas las vitaminas liposolubles pueden producir intoxicación que las hidrosolubles. Y sí, eso. Entonces, Laura, continúa tú con la parte práctica. Gracias. Se lo voy a compartir pantalla otra vez. Ok, entonces vamos a continuar ahora que ya Pablo les explicó todos los fundamentos de los fundamentos teóricos de lo que vamos a realizar en la práctica, pues ya solo nos queda ver la parte ya como técnica, se podría decir, la parte práctica. Aunque en el video que acabamos de ver está bastante bien explicado, pero en esta metodología que nosotros utilizamos, solo lo único que cambia son los volúmenes, nada más, pero de ahí es lo mismo. Entonces, entre los objetivos de la práctica está profundizar en la comprensión de la importancia biológica de los antioxidantes, sobre todo la dieta del cuerpo humano. También comprender el fundamento del método del DPPH para poder determinar la capacidad antioxidante de diferentes productos naturales, que en este caso lo vamos a realizar con jugos, ya sea de frutas o de verduras. También realizar el procedimiento establecido para la determinación de la capacidad antioxidante de un producto natural por el método del DPPH. También vamos a poder calcular el porcentaje ay, perdón, se me fue. El porcentaje de inhibición de la actividad del radical libre, y también vamos a poder calcular a partir de eso el IC50 del jugo que vamos a trabajar. Y por último, vamos a poder comparar la capacidad antioxidante de diversos jugos naturales de frutas y verduras con una solución estándar de ácido ascórbico, que es la vitamina C. Entonces, para esto, ¿qué materiales y qué equipo necesitamos? Pues necesitamos tubos de ensayo, gradillas para los tubos, papel aluminio, porque es importante cubrir todos los tubos con papel aluminio, porque como les explicaron, ¿verdad? Que el DPPH principalmente es sensible a la luz. También necesitamos vórtex, celdas de cuarzo. Estas celdas de cuarzo son para poder leer las absorbancias en el espectrofotómetro. Papel filtro, embudos, beakers, pipetas, pipetores, probetas, micropipetas, tips amarillos y tips azules. Estos tips amarillos y tips azules es como un código de color para el tamaño de la micropipeta. Entonces, los tips amarillos son para micropipetas de valores más pequeños, normalmente los de 100 a 200. Y los tips azules son para micropipetas de valores un poquito más altos, que van desde 100 hasta 1000 microlitros. También descartes y los reactivos que vamos a utilizar, que en este caso vamos a necesitar ya sea una fruta o una verdura.
Pero también se recomienda que evitemos mora, uva o fresas porque como estas tienen colores como más vivos, eso puede tener como interferencia a la hora de medir el DPPH. También solución del ácido ascórbico, que va a ser nuestro estándar, ¿verdad? El metanol, solución del DPPH, un buffer de ácido acético, acetato ácido acético y agua destilada. Entonces, a manera de explicación, otra vez, como de todo el procedimiento, ya lo vimos en el video, pero lo vamos a volver a ver aquí paso a paso, qué es lo que se realiza, cómo lo haríamos nosotros estando en el laboratorio. Entonces, para ello vamos a necesitar ya sea una fruta o una verdura. Esta es importante que la lavemos y la pelemos. Y vamos a cortar 500 miligramos de la pulpa, de ya sea de la fruta o de la verdura. Y lo vamos a homogenizar en 100 mililitros de agua. Entonces ya este jugo que nosotros saquemos lo vamos a filtrar con una gasa y vamos a separar 5 mililitros de ese jugo filtrado en un tubo de ensayo. Entonces aquí es importante que a partir de este paso ya tengamos todos nuestros tubos de ensayo forrados con aluminio. Y también se recomienda que, que se trabaje con luz amarilla y no con luz blanca. Entonces, al obtener ya nuestro jugo filtrado, esta va a ser ya nuestra solución stock. A partir de esta solución, nosotros vamos a ir haciendo nuestras diluciones para poder realizar el resto del experimento. Entonces, vamos a asumir que esta solución stock tiene una concentración de 5 miligramos por mililitro. Y esto lo sacamos porque sacamos 500 miligramos de la pulpa y lo homogenizamos en 100 mililitros de agua. Entonces, tenemos una concentración de 5 miligramos por mililitro. Y vamos a hacer 4 diluciones seriadas en concentraciones de 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8 y 1 en 16. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A los 4 tubos, pues siempre lo tenemos que recordar siempre, todo lo tenemos que ir rotulando, o sea, todo lo que nosotros hagamos dentro del laboratorio lo tenemos que rotular para que no confundamos los tubos o que no perdamos las muestras ni que nos pase algo por el estilo. Entonces es importante que todo lo rotulemos. Entonces a estos 4 tubos de las diluciones seriadas, nosotros le vamos a agregar 1 mililitro de agua. Y entonces para hacer las diluciones de la solución stock, vamos a agregar 1 mililitro de este jugo y lo vamos a agregar al primer tubo de la dilución 1 en 2. Y con ello vamos a tener una parte del jugo stock en una parte de agua para tener una dilución 1 en 2. A partir de este tubo de la dilución 1 en 2, vamos a tomar otro mililitro de esta solución, ¿verdad? Y lo vamos a pasar al tubo de la dilución 1 en 4. Y así nos vamos a ir pasando 1 mililitro a cada tubo hasta que lleguemos a la dilución 1 en 16. Entonces, este último tubo, el del 1 en 16, va a tener un volumen final de 2 mililitros. Va a ser el único que va a tener ese volumen final. Entonces, ahora lo que necesitamos nosotros es preparar ya nuestros blancos y nuestros controles y también nuestros tubos de ensayo con todos los reactivos para poder que se haga la reacción y poder realizar la medición de la absorbancia en el espectrofotómetro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero necesitamos un blanco control, ¿verdad? Recordemos que el blanco es todo lo que nosotros no queremos medir. O sea, aquí le agregamos todo lo que nosotros no queremos medir. Y lo que lo queremos medir, obviamente, no se lo vamos a agregar al blanco. Entonces, este blanco control va a tener únicamente metanol y buffer de acetato. Aparte, también vamos a hacer un control del DPPH. Entonces, este control del DPPH, aparte del metanol y el buffer de acetato, va a tener la solución del DPPH. Y este va a ser nuestro control. Entonces, por cada dilución, desde la solución stock hasta la dilución 1 en 16, vamos a tener que realizar un blanco para cada una de la dilución. Y además, vamos a necesitar también hacer por triplicado los tubos ensayos, que en estos tubos ensayos es donde nosotros vamos a determinar ya la actividad antioxidante como tal. Todo esto por triplicado. El blanco sí solo es uno, ¿verdad? Uno por cada dilución. Entonces, el blanco de las soluciones, pues va a tener 1 mililitro de la muestra. Por ejemplo, aquí empezando con la solución stock, vamos a agregar 0.1 mililitros de esta muestra
y le agregamos también el metanol y el buffer de acetato. Y así con cada una de las diluciones. Y para los ensayos, lo único que le agregamos aparte de la muestra, le vamos a agregar ya el DPPH. Y es importante que tengan en cuenta que el DPPH es el último reactivo que nosotros agregamos porque es el que es sensible a la luz. Entonces esto es lo último que nosotros agregamos. Hacemos todos nuestros blancos, todos nuestros controles, los blancos de las soluciones, todo lo hacemos antes y de último agregamos el DPPH en los tubos de ensayo de las muestras. Luego vamos a homogeneizar todos los tubos en el vortex durante 30 segundos y vamos a incubarlos por 30 minutos a temperatura ambiente y siempre protegidos de la luz. Recordemos que aquí todos nuestros tubos están forrados con papel aluminio, pero igual a la hora de dejarlos en incubación, es importante que miremos que sí estén bien protegidos de la luz para que no haya ninguna interferencia a la hora de medir o que se alteren los resultados. Luego de los 30 minutos, vamos a leer ya cada uno de nuestros tubos en el espectrofotómetro y eso lo leemos a 517 nanómetros. Es importante que nosotros siempre leamos el blanco antes de leer la muestra, porque este blanco es como que nos va a quitar lo que nosotros no queremos medir para únicamente se mida lo del DPPH, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, hay espectrofotómetros que ya a la hora de darnos como que la absorbancia de el resultado que nosotros queremos, ya le ha restado el blanco. Pero hay otros espectrofotómetros que no lo resta, sino que nos da una absorbancia de la muestra y aparte nos da la absorbancia del blanco. Entonces nosotros tenemos que restar a esa absorbancia que nos da el equipo, la absorbancia del blanco para obtener nuestra absorbancia total, que lo vamos a explicar en un ratito. Pero es importante que tengan en mente eso, que no todos los equipos van a funcionar de la misma manera y eso nosotros lo tenemos que saber para poder realizar bien los cálculos y no tener errores a la hora de ya tener los resultados. Y ya con las absorbancias que nos va a brindar el espectrofotómetro, nosotros ya con ello podemos calcular los porcentajes de inhibición y con ello vamos a poder calcular el IC50 del jugo, que es lo que nos interesa. Entonces aquí está lo de los cálculos que les decía. No todos los espectrofotómetros nos van a restar ese blanco a la absorbancia que nos va a dar el resultado. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues a la absorbancia de la muestra, o sea, la absorbancia que nos va a dar el espectrofotómetro, le tenemos que restar la absorbancia del blanco. Y con ello vamos a tener ya nuestra absorbancia total. Entonces, para poder sacar el porcentaje de inhibición, que eso ustedes lo van a tener que hacer a partir de las tablas que nosotros les vamos a dar, entonces tienen que calcular la absorbancia total del control del DPPH. Y para sacar el porcentaje de inhibición, entonces van a restar la absorbancia total del control del DPPH menos la absorbancia total de la muestra. Y esto es de cada dilución. Y lo van a dividir entre la absorbancia total del control del DPPH y lo van a multiplicar por 100 porque queremos un porcentaje. Entonces, al final, ustedes lo que van a tener son 5 porcentajes de inhibición, porque tenemos la solución stock, la dilución 1 en 2, la dilución 1 en 4, la dilución 1 en 8 y la 1 en 16. Entonces, vamos a tener 5 porcentajes de inhibición. Entonces, esta fórmula aquí del IC50 se lo voy a explicar después, me lo voy a saltar por ahorita. Ok. Entonces, ya nosotros que calculamos nuestro porcentaje de inhibición, igual les voy a dar un ejemplo de las tablas que nosotros les vamos a enviar para que sepan de dónde van a sacar, qué absorbancias tienen que utilizar para poder sacar los porcentajes de inhibición. Entonces, ya que tengan los porcentajes de inhibición, van a construir una gráfica para, en el eje Y van a colocar este porcentaje de inhibición que ustedes calcularon y en el eje X van a colocar la concentración del jugo natural. Estas concentraciones no son como la de 1 en 2, 1 en 4, sino que a partir de eso ustedes van a calcular la concentración, pero creo que las tablas ya les dan esa concentración. Entonces van a realizar su gráfica. Esto lo hacen en Excel, ¿verdad? Y Excel ya les brinda la ecuación de la recta. Es importante que ustedes calculen esta ecuación de la recta. Porque con esa ecuación de la recta nosotros ya vamos a poder calcular el IC50. Entonces, para nosotros saber que sí, que nuestra gráfica, que nuestra ecuación es
es confiable, o sea, es una ecuación correcta, pues tenemos que ver, como esto ya les explicó Pablo, ¿verdad? Que nuestro R cuadrado tiene que ir en un rango de 0.97 a 1. Lo ideal es que esté lo más cercano al 1, pero puede ir entre un rango del 0.97 a 1. Si no nos sale este R cuadrado en este rango, nosotros tenemos que ver qué cálculos hicimos mal y volver a repetir el procedimiento. Entonces, también es importante que uno de los puntos, o sea, como vimos que teníamos que sacar 5 porcentajes de inhibición, ¿verdad? Por lo menos uno de ellos tiene que estar por arriba del 70. Así nosotros ya podemos también verificar el IC50 que vamos a calcular. Entonces, al ver que nuestra tabla cumple con estos criterios, nuestra gráfica, perdón, cumple con estos criterios, ya podemos calcular el IC50 a partir de la ecuación. Entonces voy a regresar ya a la fórmula como tal. El IC50 lo vamos a calcular restando 50 menos el intercepto, que es B, y lo vamos a dividir por M, que es la pendiente. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Digamos, nosotros les vamos a dar dos tablas de resultados. Una tabla va a ser del estándar del ácido ascórbico y la otra tabla van a ser los resultados del jugo que les vaya a tocar. Entonces, por ejemplo, aquí me dieron mi tabla a mí del estándar del ácido ascórbico. Yo ya calculé los porcentajes de inhibición. Ya hice mi gráfica, obtuve la ecuación de la recta. Entonces, ahora yo quiero saber el IC50 de este estándar de ácido ascórbico. Entonces, si tienen calculadora ahí, si quieren lo hacemos todos. ¿Y cómo nos va a quedar el IC50? El IC50 va a ser 50 menos el intercepto, que recordemos que la ecuación de la recta siempre va a ser Y es igual a la pendiente por X más B, que es el intercepto. Entonces, el intercepto sería 5.5338. Y esto lo vamos a dividir en la pendiente, que la pendiente, el valor de pendiente en este caso es 16.379. Si lo hicieron, a ver cómo les quedó. O si no entendieron cómo hacer este cálculo, igual lo podemos repetir para que todos estemos. Ajá, muy bien. 2.71. Disculpa la molestia. Con esto nosotros determinamos el IC50. Perdón, creo que mi conexión está un poco inestable. Alguien me había hablado. Ok. ¿Solo lo del IC50 o desde dónde desde dónde se quedaron? La ecuación, ok. Entonces vamos a regresar un poquito. Para ir todos de la mano. Nosotros vamos a calcular el porcentaje de inhibición. Con diluciones diferentes, vamos a obtener 5 porcentajes de inhibición. Vamos a tener por la solución stock, por la dilución 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8 y 1 en 16. Entonces, ya quizás nuestra gráfica, eso lo hacemos en Excel. Y con la gráfica vamos a poner en el eje Y el porcentaje de inhibición de las muestras y en el eje X la concentración del jugo. Eso, el porcentaje de inhibición sí lo van a calcular ustedes. La concentración del jugo sí está en las tablas que nosotros les vamos a dar. Entonces, siempre es importante que verifiquen que a la hora de sacar la ecuación de la recta que ustedes realizaron en la gráfica, deben de verificar que el R cuadrado esté en un rango de 0.97 a 1. Y además también que uno de los puntos sobrepase el 70% de inhibición. Entonces, con esta ecuación de la recta, recordemos que la ecuación de la recta es Y es igual a M, que es la pendiente, por X, más B, que es el intercepto. Y con esta ecuación de la recta, nosotros vamos a poder calcular el IC50 a partir de esta fórmula que miramos aquí abajo.
Entonces, el IC 50 lo vamos a calcular. 50 menos el intercepto, que es B, partido M, que es la pendiente. Entonces, si quieren, lo voy a escribir aquí en la pantalla. Entonces, ustedes van a tener dos tablas. Una tabla para el estándar del ácido ascórbico, porque recordemos que uno de nuestros objetivos de la práctica es que vamos a comparar nuestro IC 50, tanto del jugo que nosotros nos tocó, con el estándar de ácido ascórbico. Entonces, aquí estamos sacando ahorita el IC 50 del estándar del ácido ascórbico, como ejemplo. Entonces, el IC 50 va a ser igual a 50% menos B, que es el intercepto, que en este caso se podemos ver aquí en 38. Y esto lo vamos a dividir entre la pendiente y la pendiente 16.379. Y a la hora de hacer este cálculo, solo voy a poner la línea. Ahí. Va, y a la hora de hacer este cálculo, no se ve ahí. A la hora de hacer este cálculo nos da un valor de 2.71. No sé si les quedó a todos igual. ¿Ahora sí entendieron cómo hacer los cálculos? Yo tengo duda. ¿Sí? Pero en el porcentaje de inhibición. Ok, decime. Que repitas o nos digas cómo hacerlo. Si quieren, bueno, sí. Les voy a enseñar mejor la tabla para que así ustedes sepan de dónde sacar el porcentaje de inhibición. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Va. Nosotros les vamos a dar a cada grupo dos tablas. O sea, una tabla, todos los grupos de todas las secciones va a ser la misma porque va a ser del estándar del ácido ascórbico. Y aparte les vamos a dar otra tabla igual del jugo que les vaya a tocar. Entonces, ¿la tabla en qué consiste? Lo que ven en amarillo son las absorbancias del control del DPPH. Y lo de abajo, en esta columna, las filas de abajo, estas corresponden a la concentración de los jugos que nosotros diluimos. Entonces, si se recuerdan, la solución stock tenía una concentración de 5 miligramos partido mililitro. Entonces, esta sería la dilución 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8 y 1 en 16. Creo que no se ve. Ay, no sé cómo poner el enlace. Pero si miran mi mouse, ¿no? Sí se ve. Ok, gracias. Va. Entonces, nosotros, ¿cómo recordemos que esto lo hicimos por triplicado? Entonces, la segunda columna, esta absorbancia en blanco, son las absorbancias de nuestros blancos, ya sea del control y de cada solución que nosotros teníamos. Y además vamos a tener en la columna 3, 4 y 5 las absorbancias de cada repetición. Y esto ya es del tubo de ensayo con la muestra. Y aquí ya tenemos un promedio de todas estas absorbancias. Entonces, en dado caso que nosotros tuviéramos un espectrofotómetro que nos diera una absorbancia sin restarle el blanco, nosotros le tendríamos que restar a esta absorbancia el valor de este blanco. Pero aquí nosotros ya le restamos ese blanco, entonces estas son las absorbancias totales, ¿sí? Aquí ustedes no le tienen que restar el blanco,
sino que ya tienen la absorbancia total. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros el porcentaje de inhibición? Ustedes a esta tabla le tienen que agregar otra columna aquí para los porcentajes de inhibición. Entonces, el porcentaje de inhibición, la fórmula es la absorbancia total del control del DPPH menos la absorbancia total de la muestra, que en este caso sería, digamos, esta, la del 5, pero vamos a utilizar el promedio, ¿verdad? Entonces voy a poner otro cuadrito donde se vea. Ok, va, entonces para calcular el porcentaje de inhibición, vamos a restar la absorbancia al control del DPPH, que para que sería esta, 0.8963. Menos, ahorita vamos a hacer el porcentaje de inhibición de nuestra concentración de 5 miligramos partido mililitro. Entonces, ¿qué? La absorbancia sería la absorbancia total, porque aquí ya le restamos el blanco, ¿verdad? Menos 0.1340. Y esto lo vamos a dividir entre la absorbancia total otra vez del DPPH, que es 0.8963. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Y con esto vamos a tener el porcentaje de inhibición. Esto, porcentaje de inhibición, lo tenemos que hacer con cada concentración. ¿Alguna duda con esto? ¿O quedó claro o no quedó claro? Sí, gracias. Sí, ok, va, entonces ustedes en total van a tener 5 porcentajes de inhibición, uno por cada concentración. Entonces voy a dejar de compartir. Ay, perdón, con tantas ventanas abiertas ya. Ok, va, entonces ya con esos porcentajes de inhibición, nosotros ya armamos nuestra tabla, nuestra gráfica, perdón, sacamos la ecuación de la recta y ya con eso calculamos el IC50. Entonces, en este ejemplo que nosotros estábamos haciendo y habíamos calculado que el IC50 era 2.71. Va, esto lo van a hacer ustedes con el estándar y además también van a sacar otros porcentajes de inhibición con los resultados de su jugo. Van a hacer otra gráfica y van a sacar la otra ecuación de la recta con los resultados del jugo. Y con eso van a calcular el IC50 del jugo B. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros ya volvimos a sacar todos nuestros resultados y nos da que... Ay, tengo tanto abierto. Y nos da que este jugo tiene un IC50 de, por ejemplo, 3.5. Entonces, ahí ustedes ya a la hora de su discusión tienen que comparar estos resultados. Entonces, con estos dos resultados que tenemos aquí, ¿cuál de los dos tendría una mayor capacidad antioxidante, según con todo lo que explicó Pablo? ¿El estándar de ácido acético o el jugo B? Comparando los IC50, a ver si alguien sabe. ¿No? Sí, que de estos dos, comparando el IC50 del estándar de ácido acético con ácido ascórbico, con el jugo B, ¿cuál de los dos tiene una mayor capacidad antioxidante? En el chat están poniendo el jugo B. A ver, Wendy dijo el estándar.
igual que Victoria. ¿Por qué? Yo recuerdo que había mencionado que era el valor como más pequeño que nos dieran o algo así. Ajá, correcto, sí. El que va a tener mayor capacidad antioxidante es el valor más bajo, porque esto nos indica que se necesita menos concentración de jugo para poder inhibir el 50% del DPPH. Entonces va a tener una mayor capacidad antioxidante. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Entonces, en este caso, el estándar de ácido ascórbico tendría una mayor capacidad antioxidante, comparando estos dos IC50. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que realizar para su reporte? Pues en la introducción, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que colocar todos los aspectos, los fundamentos teóricos y aquí hacer como una revisión de los antioxidantes. Ahora en los resultados, ¿qué es lo que van a tener que poner? En los resultados únicamente van a poner 3 cosas. Va a estar la gráfica del estándar del ácido ascórbico, que incluya la ecuación, ¿verdad? Y su R cuadrado. Van a tener la gráfica del jugo que les va a tocar, igual con su ecuación de la recta y con su R cuadrado, y van a hacer una tabla de los valores del IC50 que van a calcular, que es una tabla así como esta. Igual siempre todo en formato APA, ¿verdad? Tanto las gráficas como las tablas. 3 cosas en la sección de resultados, las 2 gráficas y la tabla comparando los IC50. Y para la discusión de resultados, pues van a comparar la capacidad antioxidante, tanto del jugo como del ácido ascórbico, y van a explicar las propiedades antioxidantes de la fruta o del vegetal que les haya tocado a ustedes. Aparte, ustedes tienen que buscar un artículo, o sea, su discusión tiene que ir basada también principalmente en un artículo, ¿verdad? Que hable de ese jugo o de la fruta o el vegetal que a ustedes les tocó. Entonces, con ese artículo, ustedes verifiquen que también les dé un valor de IC50 para que ustedes puedan comparar sus resultados. Y este artículo, ustedes lo van a tener que adjuntar a su reporte, porque esto va a tener un 10%, va a valer un 10% de la nota. No se les va a olvidar buscar ese artículo, mejor si es del 2010 para adelante, ¿verdad? Porque entre más reciente, mejor. Pero con ese artículo ustedes van a tener que basar también su discusión. ¿Alguna duda con todo lo que tienen que hacer? Laura, disculpa, ¿cómo hacías juntarlo? ¿Colocar el link o cómo? Sí, o digamos lo pueden descargar y adjuntar el PDF a su reporte y subir solo un archivo. Ah, muy bien, gracias. Ajá. ¿Alguna duda? Yo solo agregaría algo. Sí. Fíjense al momento como básicamente lo que van a hacer es, bueno, o sea, a ustedes se les va a dar un jugo, ya sea de pepino, de naranja, etcétera, y entonces lo que tienen que hacer es buscar un artículo que evalúe también ese jugo y vean sus resultados, si están similares o algo diferente. Pero algo que vi que justo me preguntó un grupo de otra carrera es revisen que el artículo esté evaluando el fruto, porque también de determinación de antioxidantes, pues también hay muchos estudios en donde buscan, por ejemplo, naranja, pero es la hoja de naranja o el tallo o la corteza o cualquier cosa de la planta de naranja, pero no el fruto. Entonces ustedes cuando busquen el artículo, recuérdense de que tienen que comparar del jugo o del fruto de que se hable. Si es pepino, que sea el pepino y no las hojas, por ejemplo. Y con la naranja igual, para que no haya confusión. Y dice, Lucía, en comparación de los IC50 se evalúa la capacidad antioxidante o antirradicalaria. Sí, en base al IC50 básicamente. Si el IC50 es bajo, significa que tiene mucha capacidad antioxidante. Si es muy alto, pues podemos decir que tal vez no tiene tantos antioxidantes ese jugo. Y sí, solo eso quería agregar, Laura. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, entonces traten de buscar un buen artículo que evalúe bien lo que ustedes están realizando.
Entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar al sorteo porque ya son las 6 casi. Vamos a pasar al sorteo de los jugos que les va a tocar a cada grupo. Entonces, nosotros los resultados no se los vamos a dar ahorita, sino que los vamos a subir al Moodle. Ahí los van a poder ver. Ok. Va, entonces pónganme en el chat un grupo ahorita, así, para ver quién quiere empezar con la ruleta. Pongan el número del grupo y la sección. Así, 1A, 1B, perdón, 1B o 1C. Vamos a ver quién empezó primero. Ok, 3B. Entonces, el grupo 3B le va a tocar el jugo. Voy a ir anotando esto. Le va a tocar melocotón. Anoten qué fruta les va a tocar o qué verdura. Entonces, grupo 3B, melocotón. Ahora le toca al grupo 2B. Y luego, ok, entonces al grupo 2B le tocó manzana. Ahora le toca al grupo 4B. Ok, les tocó el mango al grupo 4B. Ahora le toca al grupo 5C. Perdonen que vaya rapidito, pero por la hora. Ok, al grupo 5C le tocó el pepino. Ahora le toca al grupo 1C. Les tocó marañón. Ahora les toca al grupo 3C. Les tocó naranja. Ahora vamos con el grupo 2B. 2B está. Ay, sí, perdón, era 4C. 4C. Al grupo 4C les toca zanahoria. Ahora le toca al grupo 1B. Al grupo 1B le toca pera. Y ahora solo queda el grupo 5B y el 2C. Entonces ahora el 5B le tocaría la piña al 5B y al 2C papaya. Entonces les voy a repetir. Grupo 3B melocotón, grupo 2B manzana, el 4B mango, 5C pepino, 1C marañón, 3C naranja, 4C zanahoria, 1B pera, 5B piña y 2C papaya. Entonces les vamos a subir estas tablas de resultados de cada fruta y verdura al Moodle. Y entonces van a evaluar los resultados de 2 tablas, ¿verdad? La de la concentración del ácido ascórbico y la del jugo que les haya tocado.
¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces eso sería todo por el lab de hoy. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. tarde, gracias.